ecológico más amplio. Los periodistas indistintamente utilizan suelo como tierra, más la tierra, voy a echarle un poco de tierra a mi jardín. Pero no, nosotros vamos a usar términos mucho más técnicos, más exactos. ¿Ya? Y tierra, ¿qué cosa es tierra? Es un término ecológico, les decía, mucho más amplio que el concepto suelo. Entonces, apunten, ¿qué es tierra? Tierra es igual a suelo más el entorno que lo rodea. Entonces, tierra es igual a suelo más el entorno que lo rodea. ¿Qué cosa puede rodear al suelo? ¿Qué puede rodear al suelo? El suelo es como ente físico y hemos visto, repasito, cómo es que vemos que tiene sus horizontes, todo tiene un perfil, el suelo, ese es el suelo. ¿Ya? Y la tierra es igual al suelo más el entorno que lo rodea. ¿Qué podría rodear al suelo y estar en el concepto tierra para que se distinga del concepto suelo? Si desean, repito, tierra es un concepto ecológico más amplio que incluye al suelo más el entorno. ¿Qué es el entorno? El clima. Por ejemplo, yo tengo un suelo acá en el nivel del mar, al finalizar el valle del Rímac, de repente, un suelo. De repente ese mismo suelo lo tengo en Ticlio, pero ¿será igual el comportamiento de ese suelo acá al nivel del mar, en Chosica, por ejemplo, y será igual que el de Ticlio? ¿Cuál es la diferencia ahí? Es el mismo suelo de repente, pero su comportamiento es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El clima. El clima. Entonces, para entender, para comprender bien el aspecto de suelo y tierra, hay que poner otros parámetros adicionales al suelo para saber realmente, ¿no?, cómo es el comportamiento para la producción de alimentos. El suelo, por ejemplo, yo tengo una ladera. Ladera es importante, de repente tengo el suelo en ladera y tengo ese mismo suelo en la parte plana. ¿Cuál es la diferencia? Su comportamiento no es igual. Un suelo que está en la parte plana, que yo puedo ararlo sin ninguna dificultad, le echo agüita, todo eso, le echo agua y se distribuye, pero en ladera el comportamiento de ese suelo es diferente. Hay escorrentía fuerte, ¿no? Hay de repente pedregosidad. El arado, la yunta, no va a ser igual. No va a ser igual. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este concepto tierra? Quiero contarles alguna parte histórica y tienen que tomar nota. En 1972-73 era presidente el general don Juan Velasco Alvarado, el primer chino, un pata que había entrado de soldado raso, era de Piura, del barrio de Castilla de Piura. Entró al ejército como soldado raso. Ahora no se entra de frente para ser oficial, no se entra de... Hay que estudiar 5 años en la escuela militar de Chorrillos, ¿no? Pero este pata, Juan Velasco Alvarado, entró de soldado, ascendió a cabo, sargento, primero, etcétera, y llegó hasta general de división. O sea, lo máximo en el ejército. Llegó a general este pata. Junto con otros generales en esos tiempos, en el año 68, 1968, el 3 de octubre, era presidente en su primer periodo Belaúnde Terry. Fernando Belaúnde Terry era presidente. Pero ¿qué es lo que pasó ahí como parte de la historia?
Nuestro petróleo que teníamos mayormente en la costa norte, en Piura, estaba a cargo, ¿quién lo administraba ese petróleo que nos abastecía a los peruanos? Era un organismo norteamericano de Estados Unidos, la International Petroleum Company. Y ellos, en nuestro propio territorio, extraían el petróleo, tanto mayormente en la zona de Talara, en Piura, como en el Zócalo continental. ¿Qué quiere decir Zócalo continental? En el mar. En el mar que pertenece al Perú, en esa parte había petróleo también. Entonces se extraía petróleo y todo nuestro abastecimiento, que no era pues mucho, no teníamos tantos carros como hay ahora, el petróleo se refinaba ahí y costaba barato porque producíamos nuestra propia gasolina, ¿no? Eso fue cuando Belaúnde Terry era presidente. Pero resulta que en los últimos días de Belaúnde comienza a hacerse el nuevo contrato con esta empresa norteamericana que era la International Petroleum Company, IPC. International Petroleum Company, IPC. Esta empresa iba a colocar nuevos precios al petróleo. Nuevos precios. Y hubo una especie de protesta en el Perú, en los pobladores, ¿por qué a la gasolina que era peruana se le iba a colocar nuevos precios, lógicamente más altos, de conveniencia a esta empresa norteamericana? Y entonces la población, los medios de comunicación querían saber cuáles iban a ser esos nuevos precios del petróleo, esos nuevos precios, querían saber. Y eso entonces el gobierno de Belaúnde Terry tenía que mostrar a la población esos nuevos precios. Pero resultó que salieron con la noticia de que se había perdido la página del contrato donde figuraban los nuevos precios. La página famosa, histórica, la página número 11 de ese contrato que hacía el gobierno peruano con la IPC, International Petroleum Company, o sea, con esta petrolera de Estados Unidos. Muy bien. Hubo una población. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nuevos precios? Es que se ha perdido la página 11, que ahí estaban los precios, los nuevos precios. Esa es una disculpa, todo eso. Se armó un escándalo tremendo en todo el Perú. Los periódicos, ¿dónde está la página 11? ¿Quién la tiene? ¿Dónde están los precios, los nuevos precios de petróleo? Ante ese escándalo, nosotros por esos años teníamos muchos golpes de Estado, los militares daban golpe de Estado. Y este chino, Juan Velasco Alvarado, agarraba el ejército y dio el golpe de Estado al gobierno de Belaúnde. Le dio el golpe de Estado. Eso fue el 3 de octubre del año 1968. ¿Y qué pasó? Que estos generales del ejército habían sido izquierdistas en esa época, y les decían que eran naceristas de Nasser. ¿Quién era Nasser? Gamal Abdel Nasser era un presidente egipcio de izquierda, de Egipto, y estaba queriendo exportar su política. Y estos generales peruanos, estos generales comandados por Juan Velasco Alvarado, adoptaron esa política de Gamal Abdel Nasser, que era presidente de Egipto, que era una política de izquierda, ¿no? Izquierdistas. ¿No? Adoptaron eso y inmediatamente nacionalizaron los pozos petroleros de La Brea y Pariñas. Si ustedes van a revisar en internet la historia de esta parte, es bien bonita, es esta parte de la historia. Entonces da el golpe de Estado Juan Velasco Alvarado, le da el golpe de Estado a Belaúnde, y entonces confiscan las petroleras que estaban en poder de esta empresa norteamericana y las nacionaliza. Y dice, no,
¿por qué esos pozos petroleros van a ser administrados por una empresa extranjera? Si eso es del Perú. Entonces dice, vamos a nacionalizar el petróleo para que sea administrado por el Estado peruano, por el Estado peruano. Y como consecuencia de eso, fíjese usted, hasta ahora existe esa entidad que se llama Petroperú. ¿Recuerdan? Ahora hay un edificio en San Isidro muy bonito. Y entonces es nacionalizado la International Petroleum Company, la IPC de Estados Unidos, pasa a ser administrado por el Estado peruano, ¿no? Esa zona donde se explotaba la mayor parte del petróleo del Perú, la mayor parte, se explotaba, eso se llamaba la Brea y Pariñas, la Brea y Pariñas. Ese es el lugar de explotar. Lógicamente esto no va a venir en el examen. El examen, esto le estoy dando un preámbulo, cómo nace el reglamento de clasificación de tierras. Entonces, comienzan pues uno de los aspectos bien importantes de este gobierno de Velasco Alvarado, de ese militar, que eran izquierdistas, naceristas, ¿no? Era tratar de que todo sea utilizado que sea administrado, que sea manejado por el Estado peruano. Y entonces en el año 71, 72, tiene que haber sido 1971, 72, este gobierno de Juan Velasco Alvarado dicta la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria dicta. Según los periódicos de esa época, según los comentarios de políticas, todo eso, el Perú estaba en manos solamente de 14 familias. 14 familias en el Perú eran dueñas del Perú. Ahí estaban los Prados, sobre todo los más conocidos, los Prados, los de la Piedra, tremendos hacendados. Y se utilizaba mucho por esa época la palabra terrateniente, los que eran dueños de grandes haciendas, eran terratenientes, ¿no? Y a los que eran muy, muy ricos en esa época se les llamaba oligarcas. Eran términos que se utilizaban, eran términos de izquierda que se utilizaban, ¿no? La oligarquía, los terratenientes, los hacendados, todo eso. Y entonces dice, y todas las haciendas tenían pues sus empleados, que los que trabajaban la tierra, los grandes dueños de las haciendas, tenían sus empleados, que eran campesinos, que ellos son los que trabajaban para el dueño de la hacienda, ¿no? Y entonces este gobierno de Juan Velasco Alvarado dice, en adelante voy a dar la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria. ¿En qué va a asistir? El gobierno les va a quitar todas sus tierras a los terratenientes, a los oligarcas, todos los grandes hacendados, les va a quitar sus tierras. Todas sus haciendas, todo el Estado lo va a quitar. Y así fue el año 71, 72, creo, 1971, 1972. Yo era pues muy muchacho todavía, recién salido de la universidad prácticamente, estaba yo en la selva y de repente sale la noticia de la nueva ley de reforma agraria, que era bien fuerte. De la noche a la mañana entraron ingenieros agrónomos a las haciendas, acompañados del ejército, y les quitaron, les expropiaron las tierras con su ganado, con sus muebles, con su casa hacienda, con todo. Les quitaron. De la noche a la mañana los grandes hacendados se vieron solamente con lo que tenían puesto. Todo les quitaron, todo les quitaron. Eso se llama expropiación. En el marco de la ley de reforma agraria. Dice que en esos tiempos la ley de reforma agraria era más completa en Sudamérica, era más radical que la ley de reforma agraria de Cuba. Más radical que
que la de Cuba. Que Cuba, pues en esos tiempos recién entraba Raúl, ¿cómo se llama? Fidel Castro. Fidel Castro. Entraba con su hermano Raúl, pero el más conocido era Fidel Castro. Y entonces, con era más drástica que la de Cuba. O sea, les arrasaron, les quitaron todos. Yo tuve algunos compañeros de mi promoción que entraban para trabajar en el Estado y de frente le iban y le avisaban a mi otro compañero que era hijo de hacendados, porque en la agraria antes pues era una universidad de hacendados, de oligarcas, de gente de mucha plata. Yo me sentía muy incómodo. O sea, las justas a mí me mandaban acá a Lima mis pensiones de cada mes, así, mis padres, mis abuelos, en fin. Entonces, les avisaban, un día antes les decía, oye, tú eres dueño de la hacienda, por ejemplo, decir Casa Grande, en el norte, que eran tremendas haciendas. Pues. Sí, ¿qué pasa? Mañana tengo la orden del gobierno de quitarte mañana tu hacienda. Así que esta noche tienes para vender todo lo que puedas, vende. Tu ganado, tu casa, todo vende, porque mañana yo entro a tu hacienda con el ejército. A mí no me vas a poder detener nada y ya te voy a quitar todo. Así que algunos comenzaron a vender lo que podían, pues, pero no hubo tiempo ya. Y así fue que les quitaron las haciendas a los grandes hacendados. Por eso, a partir de esa fecha, más o menos el año 1972 tiene que haber sido, desaparece del diccionario peruano la palabra hacienda. Ya no se habla. Ustedes no escuchan hablar fincas, haciendas en el Perú. Lo que todavía se habla eso en Brasil, en otros países cercanos. Pero en el Perú no. Tampoco ya no se usa la palabra oligarca, o sea, los grandes ricos que antes habían. ¿No? Los terratenientes eran los dueños de las grandes haciendas, los terratenientes. Sin embargo, dice que por esos años los suelos, las tierras del Perú producían tremendamente. Por ejemplo, las haciendas azucareras de la costa del Perú, sobre todo en el norte, dice que el cultivo de caña que tenían sembrado para producir azúcar, dice que en una hacienda del Perú se producía, era el segundo productor de azúcar en el mundo por hectárea después de Cuba. Ustedes saben que Cuba vive de la caña de azúcar, es lo único que tienen, ¿no? Entonces, pero el Perú tenía grandes plantaciones de azúcar, dice, de caña de azúcar en la costa norte. Y tenían un rendimiento muy bueno, pues, en los valles de la costa, de los 52 o 53 valles de la costa peruana, tenían suelos de primerísima calidad y se producía muy bien la caña de azúcar. Todo eso les fue quitado a los grandes hacendados y entregado a los campesinos que trabajaban para los grandes hacendados. Y les decían con este eslogan, decía, la tierra es de quien la trabaja. No. Si los campesinos habían trabajado durante años, siglos, las tierras, ese gobierno de Juan Velasco les quitaba a los hacendados y se las entregaban a los empleados. Y a partir de ahí se crearon las grandes cooperativas azucareras. En la sierra, como no había, también les quitaron a los hacendados porque había haciendas en la sierra. Entre ellos me acuerdo que mis abuelos tenían en Puno sus haciendas también. Yo era muy chico, pues casi no he conocido mucho eso. Y les quitaron, pero le decían, ¿cómo? Y no vas a pagar, nos quitas y no nos vas a pagar. Entonces el gobierno hizo, en la ley de reforma agraria que se aplicó esos años,
les pagó a los grandes hacendados en bonos, bonos de reforma agraria. ¿Qué son los bonos? Son un pedazo de papelitos como un diplomita chiquito y le ponían con lapicero, este bono vale 2 millones de soles que te voy a pagar por tu hacienda. Por lo que te he quitado tu hacienda, no me digas que no te estoy pagando, ¿eh? Te voy a expropiar, te lo voy a confiscar, te lo quito, pero te voy a dar un bono de reforma agraria en donde va a estar escrito que ese bono vale 2 millones de soles. Y así a varios hacendados le pagaron la ley de reforma agraria en bonos de reforma agraria. Esos bonos, decía, algún día el Estado, ese bono te lo va a canjear por plata. Si el bono de reforma agraria valía ese cartoncito 2 millones de soles, en algún momento algún gobierno del Perú, cuando ya estemos en buena situación económica, te lo va a pagar. O sea, guarda bien estos bonos, este papelito, estos cartoncitos que eran pequeños diplomitas, guarda bien, porque alguna vez te lo va a devolver el Estado, en plata, en soles. Uno de los antecedentes que casi le devuelve era Toledo, uno de los últimos presidentes que ustedes deben conocerlo, a Toledo. Y Toledo, de buena gente, dice, yo les voy a pagar los bonos de reforma agraria. Y los economistas, los ministros de Economía, los dijeron, señor presidente, ¿qué locura va a hacer usted? ¿Usted sabe cuánto habría que pagarles a los hacendados de esa época? De esa época. ¿Cuánto de plata? No, el Estado peruano no tiene tanta plata como para devolverles en bonos de reforma agraria. No, yo les quiero ver. Y ahí hubo una pelea entre el Congreso y el gobierno, igualito, y bloquearon. No se pudo, porque se dice que eso hubiera mandado a la quiebra al país, así como estamos ahora medio quebrados por la pandemia. Sí fue, entonces, pero aquí viene la cosa, ¿no?, de nuestro curso. Dice, pero ¿cuánto yo les voy a pagar por esta hacienda? Vamos a suponer que una hacienda valía 3 millones de soles, 10 millones de soles, 5. Pero ¿en base a qué me vas a pagar 2 millones? ¿Por qué? ¿Porque es grande, es chica, mediana? ¿O porque tiene buena calidad de suelos, mediana calidad de suelos o mala calidad de suelos? Donde estoy poniendo mis cultivos o crío mis animales, en fin. Ajá. Entonces ahí es donde viene, ¿no?, lo que se llama el reglamento de clasificación de tierras del Perú. O sea, fabrican un reglamento, ¿no? Lean bien esta diapositiva, el segundo párrafo, el segundo título dice el reglamento de clasificación de tierras del Perú. Ajá. Se crea, ahí dice, es un sistema de clasificación por capacidad de uso de los suelos del Perú, expresado mediante un dispositivo legal, un decreto supremo del año 1975, que después se actualizó en el 2010. Entonces, caray, ¿y qué es eso? Entonces, se tiene que crear para que yo te pague 3 millones de soles que vale tu hacienda. Yo tengo que ver, pues, tu hacienda, qué clase de tierras tiene, ¿no? Hay mucha pendiente, o es de valle muy fértil, ¿qué es lo que tiene? Y yo tengo que calificar a tu hacienda para poderte dar un bono de reforma agraria donde va a constar que tu hacienda costaba 7 millones de soles, por ejemplo, ¿no? 7 millones de soles. Y algún día el Estado peruano te lo pagará. Pero guárdalo, pues guárdalo. Les cuento ahora personalmente, en Puno mis abuelos tenían propiedades, pequeñas haciendas por ahí. Y les quitaron sus tierras a mis abuelos. Les quitaron sus tierras
y les pagaron bonos de reforma agraria. Entonces, alguna vez yo escuché pues que en el gobierno de Toledo ya iban a devolverlo, la plata, en plata, los bonos de reforma agraria. Entonces yo pregunté a mis abuelos, creo que ya habían muerto, a mis tíos, a mi madre, todo eso, si guardaban todavía los bonos de reforma agraria. En verdad no sé si lo tienen guardado o los han perdido o se han malogrado con el tiempo. La cosa es que no se llegó a dar en la época de Toledo, no se llegó a devolver los bonos de reforma agraria en la época de Toledo, porque hubiera sido un suicidio, si era, pues, como se les quitó a casi en todo el Perú las tierras, había que devolver el costo de casi todo el Perú. Y no había tanta plata, pues no hay tanta plata. Así fue. Pero entonces, para valorar, para saber cuánto costaba una hacienda que se le tenía que expropiar, se creó rápidamente en esos años lo que se llamaba el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú, por su capacidad de uso mayor. Capacidad de uso mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen una vocación de uso. Los suelos, tierras, tienen vocación de uso. Tienen vocación de uso. Algunos se usan para agricultura, otros para ganadería, otros para forestales, en fin. Ustedes tienen su capacidad, su vocación como persona, su vocación para estudiar. Y entonces su vocación de ustedes ha sido ser ingenieros geógrafos. Esa es su verdadera vocación, a ustedes les gusta esta bonita rama de ingeniería, de la ingeniería, y que poco a poco la profesión de ingeniero geógrafo va tomando cada vez más fuerza. Yo he estado en Chile, en la Universidad de Chile, que sería como San Marcos, la Universidad de Chile, y una de las profesiones más importantes en Chile es la de ingeniero geógrafo, en la Universidad de Chile. Entonces, pero para ser ingeniero geógrafo tienes que tener vocación. Seguramente que si hubieran ustedes estudiado odontología, serían muy malos dentistas, malos, porque no tienen su vocación para ser dentistas. Tienen vocación para ser ingenieros geógrafos. Igual, no hubieran podido ser unos malos médicos, no hubieran ni podido curar una gripe, porque no tienen ustedes vocación para ser médicos. No les gusta aprenderse de memoria todas las medicinas, los números complicados de todas las medicinas para curar enfermedades. No tienen vocación. Ustedes tienen vocación para ser ingenieros geógrafos. Y ahí mueren su ley. Por ejemplo, a mí, el año pasado, en el curso de edafología, no voy a decir nombres, pero una chica se me acerca, una alumna se me acerca y me dice: ingeniero, quiero hablar con usted. ¿Qué pasa? Yo tengo una enfermedad en el cuerpo que no me permite caminar, todo eso, y estoy muy preocupada, me dice, porque a mí me gusta esta carrera de ingeniería geográfica. Se sale de viaje, se va por allá, se conversa, se asiste a congresos, seminarios. Me encanta esta carrera, pero no puedo caminar por el problema que tengo en mi organismo. Entonces, ¿qué me aconseja usted, ingeniero? Me decía: quiero cambiarme de carrera. Pero no es porque no me guste ingeniería geográfica, me encanta. Pero no puedo, pues, no puedo caminar. Esta es una carrera, por lo que me estoy dando cuenta, que cuando sea profesional se va a tener que caminar bastante. Efectivamente, tenía razón. Entonces, ¿qué voy a hacer? En principio le dije: trata de curarte, pues. Y así le estaba aconsejando a esta chica, muy dedicada en su estudio, en la parte de teoría, pero seguía preocupada.
Por ejemplo, el año pasado salimos de viaje a Canta nomás, que queda quisito nomás. Canta está 3 horas sin parar de Lima. Canta o Brajillo. Y el día que íbamos a salir de viaje a las 7 de la mañana, los ómnibus de la universidad estaban listos ya para salir. Le encuentro a esta chica con su mamá. Bien tempranito habían ido, porque era muy puntual esta chica, muy puntual, muy dedicada. Y la mamá me dice, ingeniero, mi hija no va a poder salir. Toda la noche no ha podido dormir por el dolor de su cuerpo, todo eso. Entonces tuve que decirle que no se preocupara. Que no se preocupara, que yo entendía. El profesor tiene que entender. Buscará otras formas de enseñar. Pero le dije que fuera, por ejemplo, en la clínica de la universidad, en la ciudad universitaria, hay un doctor que a mí me ha curado lo que se llama la hernia lumbar, o sea, un dolor de columna que el músculo choca con el nervio y el dolor es tan terrible como cuando el dentista te pone ese torno en la muela y te martiriza. Entonces, ese dolor es el que yo sentía en mi columna. Y le decía, mira, a mí me está recuperando. Ustedes todavía creo que no me conocen en persona bien, son de afología, pero yo hace 2, 3 años yo andaba con bastón, porque no podía caminar. Estaba muy mal de la hernia lumbar en mi columna. ¿Y por qué no vas? Así que él le aconsejé que vaya al médico este de San Marcos, que era profesor de la Facultad de San Fernando, de Medicina de San Fernando. Excelente. A mí en dos pares de sesiones nomás ya me estaba quitando el dolor. Y yo ahora sigo yendo, solo que por esta pandemia he tenido que suspender, pero yo todos los días a las 7 de la mañana ya estaba formando mi colita en la clínica, de todo el mes pasado, antes de la pandemia. Y pagaba, a los profesores nos cobran 15 soles, pagaba todos los días así. Barato es 15 soles en comparación de una clínica. Así fue. Y entonces esta chica, no sé si habrá ido finalmente, porque después ya vino problema, no sé cómo estará. No les voy a decir nombres porque para qué. Pero sí, entonces esa es la vocación. Un dentista, un estudiante de odontología, yo me estoy yendo a tratar en la facultad de odontología. Excelente, qué orden, qué disciplina tienen los estudiantes. Cada año tienen un uniforme diferente, una disciplina, pero así, que parece que les brotara en forma por vocación propia. Y va, y un montón de viejitos. Por ejemplo, yo tengo problemas de diabetes también, entonces me decía, ahí va, profesor, porque saben que soy profesor, si ahí vamos a tratarle su diabetes acá en odontología, porque vamos a hacer un experimento de investigación, cómo tratar un dentista a enfermos de diabetes. Así que, y me hacían análisis periódicamente. Excelente, el trato, qué amable, desde los profesores, tiene otra forma de comportamiento. El ingeniero geógrafo no, el ingeniero geógrafo tiene otra formación, es un poquito más tosco, más fuerte. Las chicas son más aguerridas porque tienen que caminar en el campo, van a tener que tratar con los campesinos, con la gente del campo. Entonces, otra formación es diferente porque tiene vocación de campo. El odontólogo no, pues el odontólogo tiene la vocación de dejar con la boca abierta a todos, nada más. Pero dice que hay como 13 especialidades para ser dentista. Así me contaba, así, y uno llega a la Facultad de Odontología y de arranque le asignan un estudiante que es responsable del tratamiento de la boca de cada. En este caso a mí me habían destinado una chica que se ha ido becada a ¿cómo se llama ese sitio más famoso en Estados Unidos? La Universidad donde decían que había estudiado Toledo. Harvard. Harvard, sí, Harvard, muy bien.
Esta chica se ha ido 3 meses becada a Harvard, la que me está atendiendo, y me abandonó 3 meses acá también. Excelente, ¿eh? 3 meses se fue a capacitarse más ahí, o sea, de primera, de primera. Y me gustaba cómo escucharla, el entusiasmo de esa chica, que su vocación era, pues su vocación era ser dentista. Y yo también le contaba, así como les estoy contando ahora, les contaba muchas cosas de ingeniería a ella y a sus compañeros de promoción. Que sacrificado también es de odontología. Ahí al frente está la unidad vecinal número 3, ¿no? Al frente de la universidad. Ya, ellos alquilan un cuartito de cualquier señora que tengan y ahí y se han comprado entre 10 personas, ¿sí? Estudiantes, se compran su sillón de dentista. Y ahí practican. Y en varias veces yo he tenido que ir ahí, me han curado. Entonces, y me gusta la dedicación, así como me agrada por sobre todo la dedicación que le pone el ingeniero, el estudiante de ingeniería geográfica. ¿Con qué devoción? Para mí, el problema del fenómeno del niño costero ha debido estar en manos de ingenieros geógrafos, no de otro profesional. Ingeniero geógrafo conoce el campo, conoce el trato, conoce el comportamiento geomorfológico de los ríos, de las laderas, cómo es el comportamiento de las lluvias, la erosión de los suelos. Todo eso conoce el ingeniero geógrafo. Y entonces está totalmente comprometido con el desarrollo del Perú, que no es fácil. Entonces, volviendo a este general Juan Velasco Alvarado, en vista de que había que quitarle las tierras me hacen nomás cualquier pregunta. Profesor, disculpe, quería hacer una pregunta sobre quiénes básicamente estaban encargados sobre el fenómeno del niño. Creo que ingenieros geólogos. No, había varios profesionales, que yo tengo entendido, geógrafos, civiles que construían los puentes y varios tipos de profesionales. Y ustedes vieron cómo fracasaron. Había un profesional, ingeniero civil, que decía que un puente no se ha caído, sino se ha desbarrancado, no sé qué otro nombre pero qué cosa, pero total, ese puente estaba mal construido. ¿Por qué estaba mal construido? Porque el ingeniero civil de repente no sabe el comportamiento de un río. ¿Cómo es la erosión lateral de los ríos? ¿Por qué se come los estribos de los puentes? ¿No? El ingeniero geógrafo sí, ya sabe. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la tía Susana, que fue alcaldesa para la playa de la Herradura, que era una playa bonita, chiquita? Ya la playa había avanzado, el mar había avanzado bastante, entonces ella optó por llevar camionadas de arena a la Herradura, deben acordarse, no sé, para echarle y ganarle las tierras al mar. Y había rellenado, se llevó varias volquetes de arena, ¿no? Los echó ahí. En la primera banea nomás que subió, se llevó toda la arena, toda la arena. Entonces, la tía Susana no sabía, pues, tampoco se le podía pedir que ella sea ingeniera, ¿no? Ella era, creo que es abogada, no sé qué profesión tendría. Pero sí, entonces, el profesional no puede saberlo de repente todo, pero sí tienes que tener el criterio para asesorarte, para contratar un asesor que sepa ese tema, que sepa. ¿Cómo no va a haber a 6? No, pues, en la primera oleada grande nomás se llevó toda la arena que habían puesto ahí. ¿Cuánta plata se perdió? Otro quiso hacer ese viaducto por debajo del lecho del río Rímac, recuerda, y de repente se le ocurre hacerlo cerca a la época de lluvias, donde el río Rímac crece terriblemente. Comenzó a hacer los trabajos y una creciente del río Rímac, que ustedes cuando
saben que cuando crece se vuelve terrible, si es que baja desde 5.000 metros sobre el nivel del mar, en una pendiente tan fuerte por el cauce, arrastra todo, pues, y se llevó de encuentro todas esas obras que estaba haciendo la tía Susana, porque no se hizo asesorar por profesionales especializados en el conocimiento del comportamiento de los ríos, etcétera. El ingeniero geógrafo tiene un conocimiento general de todo un poco, de todo un poco. Por eso es que para mí ellos han debido conducir. Caray, a veces se escucha hablar a ingenieros geógrafos con 5 o 6 años de trabajo ya en entidades, y qué bien fundamentan, qué bien explican muchas cosas, qué bien explican. Claro que sí. Y están saliendo, hay un estudiante que vivía, debe vivir todavía en San Juan del Lurigancho, un muchacho Leonardo, no me acuerdo su apellido, que ha hecho su tesis en la evolución del distrito de San Juan del Lurigancho desde el año 41 a la fecha. ¡Qué maravilla de tesis! Este muchacho que ha egresado de la escuela se acuerda de mis clases, se ha acercado y me dice: profesor, ¿cómo está? ¡Qué gusto! Sí, ¿quién eres? Le digo: pues no me acuerdo pues yo de todos los estudiantes que he enseñado, ¿no? Ya tengo 25 años en la escuela, que se ha pasado así nomás, rápido. ¿Y quién eres? ¿Qué estás haciendo? Profesor, usted ha sido mi profesor, y resulta que me he ido a España, he hecho mi posgrado en España, y ahora he regresado y estoy haciendo mi doctorado en la agraria, acá en La Molina. Sí, sí. Caray, qué bien organizada es la universidad, no sabía, me dice. Y estoy haciendo mi doctorado. O sea, uno se recibe bachiller, ¿no? Acá. Luego viene 2 años de posgrado, si es que quiere ser magíster. Y si quiere ser doctor, ya tiene que estudiar 4 años más, doctor en filosofía, de repente en arcillas mormorioníticas, estudiarlo, ¿no? Y así va superando. Este muchacho, Ángelo, de repente creo que va a enseñar en la escuela, o si no está enseñando. Otro, este muchacho, bien entusiasta, ha reunido a toda la gente de su promoción, y les ha propuesto que un tal Luis Garnica lleve el nombre de su promoción. ¿Quién será pues el Luis Garnica? Y aceptaron, y un día me llama: profesor, mi promoción se va a llamar Luis Garnica. Ah, ya. Y así, ¿y qué necesita? Pues vamos a hacer una plaquita, todo eso. ¿Saben dónde está la placa? ¿Dónde está? Señores estudiantes, ¿la han visto esa placa de la promoción Luis Garnica? ¿Perdón? Al costado donde está, de los profesores, el aula de los profesores. La sala de profesores ahí, es la única que está por el momento, porque yo no había sitio ya a la vuelta. Y es una plaquita modesta. Qué emoción fue cuando hicieron la ceremonia. Creo que eran 17 alumnos ahí, hicieron sus palabritas, me hicieron hablar. ¡Qué emoción, caramba! Ese es el mayor premio que un profesor pueda recibir. Y así fue. Y ese muchacho, así van los que tienen vocación. Yo he enseñado, me gustó por X motivos. Otra vez en otra oportunidad les explicaré, pero ahí había un alumno
un alumno que tiene mucho, creo que tiene un apellido medio yugoslavo, así, un alumno. De la clase con su mapa. E ingresaban directamente, no me enseñando el carnet del partido, por esos años. Y entre ellos este muchacho salir, ya. De la universidad. Ya estaba a punto de salir, entonces, como era un buen alumno, muy buen alumno, muchos profesores en ese tiempo yo soy ingeniero agrónomo, como ustedes saben, pero me he encariñado mucho con la carrera de ingeniería geográfica. En la reunión última, la semana pasada que hemos tenido entre profesores, yo he encargado, les he pedido por favor que tratemos de recuperar apenas se solucione este problema de la pandemia, los viajes de prácticas. Porque un viaje de prácticas vale más que 100.000 palabras. Entonces, pero si no es posible ahorita, pues hagamos los modos posibles, ¿no? Entonces, les decía que sí existen alumnos que tienen una vocación increíble de ingeniería geográfica, ¿no? Les había dicho de Ángelo, que ha hecho una tesis desde el año 41 a la actualidad de San Juan del Lurigancho. Ha hecho una entrevista a una viejita de 104 años, que sabe toda la historia de las grandes haciendas que ha habido en esos territorios que ahora es el distrito de San Juan del Lurigancho. Entonces, todo eso es muy bonito. Les decía que problemas de geomorfología que siempre vamos a tener debe estar a cargo de los ingenieros geógrafos. Bien, y entonces les decía por qué, por la dedicación que tenía este muchacho Ángelo, él promovió que su promoción se llamaba Luis Garnica. Había también una chica que les decía de Huaral, que salía de su casa todos los días a las 4 de la mañana, desde Huaral, ¿no? Y todos los días regresaba a su casa a las 11 de la noche. Entonces, hay muestras de dedicación de cómo los forma profesionalmente. Lógicamente, su formación de ustedes es diferente a la de un dentista, a la de un médico, que también son interesantes, pero son diferentes. Ustedes van a tener otro tipo de carácter. Tienen que ir a un dentista, por ejemplo, no podría ir pues a una comunidad, a Guaruna, en el río Marañón, a tomar masato. En cambio, ustedes sí, pues, van a estar preparados para tomar masato y van a tener que tomarlo. Van a tener que templar el carácter, porque esa es la del ingeniero. Esa es la del ingeniero.
Entonces, todo eso es parte de la vocación por una carrera determinada. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya. Entonces, en ese año, en el año 1975, cuando se da la ley de reforma agraria por este general Juan Velasco Alvarado, se crea lo que se llama el Reglamento de Clasificación de Tierras del Perú, de tierras. Ya hemos dicho que tierra es un término más amplio que la de suelo, ¿no? ¿Qué cosa es tierra? Es igual a suelo más el entorno que lo rodea. ¿Y cuál es el entorno que lo rodea al suelo? Es el clima, la topografía, una serie de factores que hay que tomar en cuenta, ya no como suelo solamente, sino con el concepto de tierra. Este reglamento de clasificación de tierras fue hecha por ingenieros de la entidad, en ese tiempo eran de la ONER. Sí, muchos saben qué es la ONER, qué ha sido la ONER, Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, justamente recursos naturales, ¿no? Y muchos pues hemos sido formados en el campo mismo. Tenemos mucha experiencia en conversar con gente campesina. De repente no hablamos tan bien porque hablamos un poquito por lo que nos hemos contagiado por los hermanos campesinos. Pero hay que hacerlo, hay que saber comprender cuánto sufre un campesino en el campo. Entonces se hizo este reglamento de clasificación de tierras. Acá tengan presente lo siguiente, basado en el mapa ecológico del Perú. ¿Cómo se llaman las unidades que toma en cuenta el mapa ecológico del Perú? ¿Cómo se llaman esas unidades? Que son 84 de las 104 que existen en el mundo. Zonas de vida. Zonas de vida. Y para determinar zonas de vida, se basa en 3 grandes parámetros, que sería, ¿cuáles son? La altitud. Podría ser altitud, pero ¿qué influencia tiene la altitud? ¿En qué otro parámetro importante? Yo voy subiendo altitudinalmente, como tú dices, ya llego a Chosica, llego a San Mateo, Las Minas, y llego a Ticlio. ¿Cuál es la diferencia, hemos dicho, entre un suelo que está en el nivel del mar y uno que está en Ticlio? Clima. El clima. Entonces, uno de los aspectos que es parte del entorno es el clima. Entonces, el mapa ecológico del Perú toma en cuenta el clima, y el clima está formado por 2 parámetros importantes. ¿Cómo se llama? El clima depende de qué. De la latitud, profesor. No. 2 aspectos climáticos. La latitud no es clima. Temperatura. Temperatura, muy bien. Y Presión. Precipitación. no es presión. Precipitación. Y no, a precipitación, ¿qué? Pluvial. Precipitación pluvial, ya, pluvial. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras más sencillas? Humedad. Lluvia. Dices, va a caer, que no es realmente lluvia, ¿no? Cae unas cuantas gotitas y ya decís, uy, en Lima está lloviendo cualquier cantidad, ¿no? Eso no es lluvia, pues, porque esa lluvia te cae en la ropa y con el calor del cuerpo nomás se evapora, ¿no? Entonces, y lógicamente, sí tiene que ver esa lluvia con la temperatura promedio que hay en la costa a través del año. Entonces, eso también es parte del entorno, la temperatura, la precipitación pluvial. Y por eso es que el mapa ecológico
se basa en dos grandes parámetros que se dan: humedad, determinada por la lluvia, y la temperatura. Entonces, si yo tengo la misma lluvia en un sitio determinado, pero a diferente temperatura, ¿qué cosa tendré diferente? En un lugar tengo la misma cantidad de lluvia que cae en dos lugares diferentes, ¿no? Pero tengo la misma temperatura. ¿Qué tengo como resultante de la humedad y la temperatura? ¿Qué tengo como resultante? Un tercer parámetro del mapa ecológico, que es, por ejemplo, por Tarapoto, por Tarapoto es selva, llueve 1000 milímetros, ¿ya? Pero es tanta la temperatura que esos 1000 milímetros, que para cualquiera podría ser cualquier cantidad de lluvia, no es nada. ¿Por qué? Porque tiene alta temperatura esa zona de Tarapoto y produce ¿qué cosa? ¿Qué produce la alta temperatura respecto a la lluvia? ¿Ah, cómo? Transpiración. Respiración. Transpiración. Ya, pero eso se llama, otro nombre tiene, parecido, pero más Evapotranspiración. Evapotranspiración. No, no es transpiración. Evapotranspiración. Ah, muy bien, evapotranspiración. Que se levanta, cae agua del cielo, en lluvia, viene una temperatura altísima y uno ve que se va evaporando el agua del suelo, va subiendo. Como en un baño turco. Eso es evaporación. Más la transpiración de las plantas se llama evapotranspiración. Entonces, eso no es igual acá en Lima, que hay desiertos, tan falto de agua tenemos en la costa peruana, que no crece pero ni cactus en Lima, ni cactus, ¿no? Versus, al otro lado me voy a Pucallpa, cae cualquier cantidad de lluvia, o sea, se viene el cielo en época de lluvias. Entonces, determinan diferentes zonas de vida, ¿no? Porque es diferente la cantidad de lluvia que cae en Lima, es diferente la lluvia que cae en Pucallpa. También es diferente la temperatura de Lima con la de temperatura de Pucallpa. Y por lo tanto, va a tener evapotranspiración diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Esos tres aspectos, esos tres parámetros, la humedad, la temperatura y la evapotranspiración, determinan las zonas de vida. Las zonas de vida según el sistema de Holdridge en el mapa ecológico del Perú. Una repasadita no estaría mal de su curso de ecología. No estaría mal, que siempre hay que estar constantemente y entendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Como quiera que tenemos una gran variedad de zonas de vida, o sea, tenemos una gran variedad de zonas de lluvia, de zonas de temperatura y zonas de evapotranspiración, una gran variedad. En función de eso se ha hecho el mapa ecológico. Entonces hay una gran variedad de zonas de vida como consecuencia de ello en todo el Perú, ¿no? Y según esas zonas de vida, es que en esa época de la ley de reforma agraria, cuando se les quitaba las haciendas a los grandes hacendados, según esas zonas de vida, en qué lugar estaban esas haciendas, se le valorizaba, se le pagaba al hacendado que se le quitaba las tierras. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo tenía mi hacienda en las partes altas de Piura, mi hacienda. Ahí tengo una temperatura y una precipitación. Y como consecuencia, una evapotranspiración. Pero esos tres datos me van a servir para ya ver cómo es que yo voy a usar las tierras. ¿Para qué me sirven las tierras?
¿Para qué me sirven las tierras? La vocación de uso de las tierras, vocación. ¿Para qué sirven las tierras? ¿Para qué sirve un ingeniero agrónomo? ¿Para qué sirve un ingeniero geógrafo? Porque tiene vocación de ser usado para el desarrollo del país. Igualito, las tierras están basadas en la cantidad de lluvia que voy a tener. Pucha, si tengo lluvia en la costa norte, es una maravilla, pues, en la costa norte que seca, tengo lluvia en la costa. Pero también tengo temperatura, eso va en contra, ¿no? Entonces, eso me va a servir para yo hacer mis canalitos de riego, en fin, y ver qué puedo sembrar en un lugar. O sea, ¿qué puedo sembrar? O sea, su vocación de las tierras para ser usadas, capacidad de uso de las tierras, su vocación de uso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, no se olviden, las tierras para ser clasificadas, las tierras, no los suelos. Los suelos hemos dicho que se clasifican según el Soil Taxonomy en 10 órdenes. Acá no. Acá las tierras se van a clasificar de otra forma. Va a estar en función de una serie de parámetros que hay en cada zona de vida. En cada zona. Entonces, el reglamento de clasificación de tierras del Perú se va a basar en una zona. ¿Cómo la voy a usar? ¿Para qué me sirve una zona determinada? ¿Para agricultura? ¿Me sirve para ganadería? ¿Me sirve para árboles, para forestales? ¿O me sirve para frutales? ¿O no me sirve para nada? De eso tengo que analizar. Para eso sirve el reglamento de clasificación de tierras, que tiene entonces como base las zonas de vida. ¿En qué lugar hay diferentes zonas de vida? Y las zonas de vida también están basadas, sí, es cierto, en los pisos altitudinales y de alguna manera en las regiones latitudinales. O sea, son varios aspectos, pero mayormente las zonas de vida están basadas en la humedad, la temperatura y la evapotranspiración. Lógicamente, ninguno de estos tres parámetros es igual en la costa norte que en la costa sur. No es igual en la costa que en la selva. No es igual en la sierra que en Madre de Dios. Entonces, este reglamento es un librito. Este reglamento de clasificación de tierras es un librito que clasifica a las tierras según el lugar donde se encuentre. ¿Y cómo son esa clasificación? En 5 categorías. Acá, por favor, se los pido, presten atención. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, ¿todos me están escuchando? Ya. Entonces, el reglamento de clasificación de tierras, que clasifica las tierras del Perú según su vocación para ser usadas, o sea, para lo que sirven, ¿no? Clasifica las tierras en 5 categorías. 5 categorías. Miren bien su pantalla. Miren bien su pantalla. 5 categorías. La primera categoría, para hacer un mapa de tierras del Perú, la primera categoría se llama tierras aptas para cultivos en limpio. Tierras aptas para cultivos en limpio, cuyo símbolo es A mayúscula. Acá no tiene nada que ver con los horizontes, no me vayan a confundir, nada que ver. Entonces, las tierras en Perú, porque este es un reglamento de clasificación de tierras peruano, que se ha hecho para el Perú, tiene como respaldo un decreto supremo, que es un dispositivo legal, y clasifica las tierras del Perú en 5 categorías. 5 categorías. La primera categoría, tierras aptas para cultivos en limpio, cuyo símbolo es A mayúscula. Entonces acá viene la pregunta, ¿qué se entiende por cultivo en limpio? Cultivo en limpio, presten atención, cultivo en limpio es aquel cultivo
que su ciclo de vida es no más de un año. O sea, un año o menos de un año. En otras palabras, un cultivo en limpio es desde que yo siembro hasta que cosecho, debe ser un periodo menor a un año. Tierras para cultivos en limpio. Entonces, estas tierras son las de mejor calidad, tierras aptas para cultivo en limpio. Entonces, señorita Rossi, ¿está? Sí, profesor. Señorita Rossi, ¿está? Diga presente si está. Presente. Ya. Dígame, por favor, un cultivo que tenga menos de un año para ser cultivado, para ser cosechado. O sea, no más. El arroz. Ya, el arroz. ¿Cuánto demora el arroz para ser cosechado? Y la cosa unos 4 meses, 3, 4 meses. O sea, menos de un año. Señor Laura, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, un ejemplo de un cultivo en limpio, o sea, su periodo de vida tiene que ser menos de un año, un cultivo. La paz. Bien, muy bien. Señor García. ¿Han ido? ¿Todavía no ha pasado lista? Ya, no está. Señorita Catherine, un ejemplo de un cultivo que tenga menos de un año de vida. Ya dijeron el arroz, ya dijeron la papa. Desde que siembro hasta que sea cosechado. Señorita Catherine, ¿está usted presente? Estoy anotando, ¿no? Si no me contestes porque no está presente, ¿no? ¿Me escuchan? Juan Carlos, ¿me escuchan? ¿Qué le escuchamos, profe? Ya, El ya. micro no A ver, está apagado, profesor, pero sí están. ya. ¿Y dónde está Catherine? Le está hablando por el Está en el chat. chat. Creo que su micro no Ah, le ya, funciona. ya, disculpen entonces. Señor delegado, dígame un cultivo limpio, un ejemplo. O sea, un cultivo que tenga menos de un año en su periodo de vida para ser cosechado. Ya me han dicho arroz, ya me han dicho papa. ¿Otro ejemplo? El maíz, profesor, dice una compañera. Ya, maíz, perfecto, perfecto. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo, El Tomate. camote, el trigo, camote, ¿qué más? Tomate. Tomate, camote, trigo. trigo. Entonces, ya saben lo que son cultivos en limpio. Los que tienen duración de vida, eso se llama ciclo de vida, menos a un año. Entonces, quiero decirles que son tierras aptas para cultivos en limpio. Son aquellas tierras de mejor calidad, de mejor calidad en el Perú. Mayormente, ¿dónde se encuentran las tierras de mejor calidad en el Perú? En la costa. Ya, o sea, en el desierto de Sechura, es costa, ¿no? En los valles. En los valles de la costa, en los valles de la costa. Entonces son tierras de primera calidad. Tienen buen suelo, tienen buen clima, tienen buena topografía, tienen buen drenaje, etcétera.
son las mejores tierras del Perú, tierras, ¿ah? Que tienen como base también que son los mejores suelos. Mejores tierras del Perú están en los valles de la costa, pero también hay tierras aptas para cultivo en limpio en algunos valles de la sierra. Por ejemplo, en el Valle del Mantaro, es un valle muy bonito. ¿Qué se siembra mayormente en el Valle del Mantaro? ¿Alguien sabe? Hay una canción del pata este de Cola de Ambrosio, ¿no? Pelo. El pelo de Ambrosio. Ya. Pucha, qué pata canta bien, ¿ah? Sí, bueno. Muy romántico es. Ya. ¿Qué le ha cantado? ¿A qué cultivo le ha cantado en un valle de la sierra? ¿Cómo no le escuchan? Me voy a quejar a pelo de Ambrosio. ¿No le escuchan? El maicito. El maicito. Que el maicito sirve para hacer tamalito. Ya, bien. Entonces, esos son cultivos en limpio, que se produce el maíz en todo el Valle del Mantaro. El mejor maíz del mundo, ¿dónde está? En el Perú, pero ¿en qué parte del Perú? Un choclazo que mide como 25 centímetros, que tiene un grano grandazo, 1,5 centímetros. Cusco. Cusco, ¿cómo se llama ese maíz? El blanco de Urubamba o el maíz real de los incas. El blanco de Urubamba. Y qué maravilla. Ustedes saben que una planta crece a partir de la semilla, ¿no? Pongo una semillita y crece una plantita. Ya, por lo tanto, si está en cualquier sitio, me la llevo a otro sitio y ahí lo planto y me crece. Pero el blanco de Urubamba, ese maíz real de los incas, solamente crece en Cusco, en los valles de Cusco. Si yo me llevo una semillita de maíz a otro sitio, lo riego con mucho cariño, lo abono, todo eso, no me crece, degenera, no me crece. Es un misterio de la genética hecha por los incas, que el maíz real de los incas solamente crece en el Cusco. Se pueden llevar la semilla a otro sitio. Crecerá una vez más o menos de mala calidad, pero en la siguiente ya no crece, degenera. Quiere crecer. Los incas eran grandes genetistas. ¿Cómo han hecho esa especialización de ese maíz para que solamente crezca en el Cusco? ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá? ¿Qué creen ustedes? Y hemos dicho que ese maíz es un cultivo en limpio, ¿no? Nadie se avienta a qué será que el maíz real de los incas, el blanco de Urubamba, solamente crezca en Cusco. Es un tremendo choclazo de unos 25. Ya les voy a traer fotos. Choclazo es inmenso. Y lo interesante es que el grano, que es grandazo, 1,5 centímetros, es dulce. Normalmente los choclos grandes no son dulces, son insípidos, perdón. ¿Por qué será? Y se los digo con honestidad, yo no sé qué será. ¿Qué podría influir? Suelo, la calidad del suelo, de repente. ¿Qué puede influir? El clima. Los suelos, como lo hay de Cusco, hay en otros sitios, pero no crece. El clima también tenemos un clima parecido a otros valles del Perú. Tampoco crece en otros sitios. Horas de luz, tal vez. Región latitudinal, tal vez. Entonces, cuando ustedes ya sean profesionales, les toca un desafío averiguar por qué degenera la planta de maíz blanco de Urubamba, el maíz de los incas, el caldo de los incas en otros sitios.
Los profesores del Programa Internacional de Maíz de la Universidad Agraria La Molina no pueden con ese misterio. Hasta ahora es un misterio, no pueden explicar que en el área hay unas plantas de maíz que parecen árboles. Eran 3 mazorcas, inmensas mazorcas, granos grandazos. Uno va a probar ese maíz, se dice, esto es para los chanchos, y efectivamente es para alimentar a los vecinos, los chanchos. No tiene nada que ver su sabor, su dulzura con el blanco de Uganda. Hay un maicito bien bonito, chiquito, dulce, como la galleta cuando se le tuesta. Y está en la parte de la cordillera, pero hacia el occidente, ya cerca de la costa. El chulpi. ¿Han probado el maíz chulpi? ¿No han probado el maíz chulpi? ¿Cómo es el maíz chulpi? Eso que viene con el caldo de gallina cosadito. ¿Sabes cuál es maíz chulpi? ¿Han probado el caldo de gallina, pero el maíz? ¿Eso es maíz? Sí. ¿Qué cosa? No lo he escuchado. Internet está mal, creo. Dígame. ¿El maíz chulpi cómo es? Cuando lleven ustedes el curso de manejo y conservación de los recursos naturales, los que van a seguir la especialidad de medio ambiente, me hacen acordar de llevar una bolsita a las clases, ojalá que tengamos clase presencial, con maíz chulpi tostadito. Color casi amarillito, ¿no, profesor? El maíz chulpi. Ya, pero ¿cómo es cuando se le tuesta? ¿Cuál es el sabor? Ah, es rico. Es rico, sí, claro que es Yo rico. tengo ahorita, profesor, y vendo ¿Así? maíz. Ya. De mis abuelitos que traen, ahí estoy vendiendo. ¿De dónde traen sus abuelitos? Horas. De Huaraz, hacia la costa, más o menos. Es chiquito, ¿no es cierto? Delgadito, larguito, chiquito. Cuando se le tuesta con un poquito de grasita, un poquito, sale más dulce que la galleta, más rico que la galleta. Y entonces, ¿pero qué tiene de extraordinario esa planta del maíz chulpi como planta? Esa planta del maíz chulpi no necesita mucha agua para crecer. Y ustedes saben, por su curso de ecología, de hidrología, que el agua va a escasear en el futuro, cada vez está más escasa. Pero en el Perú hay una plantita de maíz que utiliza poca agua. Sí, tiene que dar agua de todas maneras, pero poca agua. Entonces es una maravilla. Y tostadito con un poquito de aceitito, de grasita, qué rico. Señorita, para la próxima clase o para el próximo curso, usted va a encargarse de tostar un poquito de maíz chulpi con aceitito. Y va a llevar a la clase y va a invitar a sus compañeros. ¿Cómo se llama usted, señorita? Señorita. Rosy, profesor. Ah, ya. Entonces usted va a ser la encargada. Me voy a acordar, yo tengo memoria de elefante, ¿ah? Cuando usted va a llevar el curso de manejo y conservación, el próximo ciclo. Yo me voy para el campo de OT, profesor. A la rama de OT. De topografía, de cartografía, ¿no? Sí, profe. Qué mala suerte, ¿ah? Ya me tuvo miedo ya de llevar el maíz chulpi. Pero aún así, si puede venir, me va a visitar y nos va a invitar a todos. Muy bien, ese es el maíz. Entonces, esos son cultivos. ¿Cuál es el periodo de vida de esos cultivos? Desde que se siembra hasta que se cosecha. Menos de un año. Menos de un año. Entonces, las mejores tierras del Perú, tierras, no solo tierras, son las tierras aptas para cultivos en limpio. Deben tener los mejores suelos, pues, francos, de textura franca, de buena consistencia, ¿no? De pH más o menos neutro. ¿Qué más?
montón de cosas que las determinan que son las mejores tierras aptas para cultivo en limpio. O sea, tienen que ser las mejores tierras. Luego viene una segunda categoría de tierras. Tierras aptas para cultivos permanentes. Cultivos permanentes. O sea, aquellos cultivos que tienen su periodo de vida más de un año. Más de un año. ¿No? Y ya no son tan de buena calidad estas tierras como las de aptas para cultivo en limpio. Estas tierras aptas para cultivos permanentes ya tienen problemitas ¿de qué? Problemitas de pedregosidad, de repente son muy arcillosos, de repente tienen algo de pendiente, ya no son tan planitas, en fin. Entonces, por favor, un ejemplo de cultivo permanente, cuyo periodo de vida es más de un año. Las frutas, profesor. Sí, las frutas, bien, bien. El café. ¿Cuál? ¿Qué dijo? La naranja, la manzana. Ya, naranja. O sea, un cítrico, ¿no? Sí, ¿Cuál es la naranja más agradable que usted ha probado? el guandoy. Guando, muy bien. ¿Ha probado usted la naranja guando? ¿Guando o guando? No sé, creo que no. Creo que sí. Eso se producía en Guaral, en la hacienda Guando, y eran tremendas pelotas, sin pepa. Por eso a cualquier chico que no tenía pinta le decían Guando, porque no tenía pepa. Entonces, ha ido desapareciendo esta naranja. Porque ha entrado una enfermedad a los cítricos en la costa peruana que ha diezmado, ha hecho desaparecer. Los limones eran de primera calidad, el limón sutil, el limón peruano, ¿no? La naranja guando en realidad es la variedad Washington Navel, Estados Unidos, de la zona de California. Es naranja guando. La variedad no se llama guando, sino se llama Washington Navel, pero era excelente. Ahora hay estas naranjas guando chiquitas, sin pepa, también ricas, pero chiquitas ya. No son tremendas pelotas que habían. Estas tierras aptas para cultivos permanentes son de menor calidad que las tierras aptas para cultivo en limpio. Ya tienen problemita de pendiente, un poquito de pendiente, de repente de pedregosidad, de repente algo de salinidad, ya tiene desventajas, ya no son de primera calidad. Si uno va por el Valle del Chillón, choca más arriba, al finalizar el valle, hay ya pedregosidad en las tierras y hay muchos frutales. ¿Alguna otra planta para otro cultivo permanente que no sea frutal? Las hortalizas, profesor. Zanahoria. ¿Cuánto dura una zanahoria? No sé. ¿Cuánto tiempo dura una zanahoria desde que siembra hasta que cosecha? ¿Es un cultivo permanente? No. Eso es un cultivo en limpio. Muy bien. Ahora, si ves, corrigió su error. Las hortalizas son cultivos en limpio. Uno de cultivo permanente, otro ejemplito, ya los frutales, ya, pero otro que no sea frutal que conocemos. Café. Muy bien, café Alto Mayo. Cacao. Bien. ¿Perdón? Cacao. ¿Qué? Cacao. Ah, el cacao también. Cacao también cultiva permanente. Cacao tiene una duración de 20 años. Anterior al cacao, ¿qué me dijo? Me he olvidado. ¿Quién me dijo? Café. ¿Qué le dijeron, Jesús? No, el café también tiene 15, 20 años. Sí. Pero ya tienen menor calidad. Piedrecitas, algo de salinidad, baja fertilidad.
cualquier problema, cualquier problemita que ya signifique menor calidad que las tierras aptas para cultivos en limpio. Luego viene una tercera categoría, tierras aptas para pastos. Pastos, o sea, para criar ganado, ¿no? ¿No? ¿Alguien conoce alguna variedad de pasto cultivado? ¿Cultivado o natural? Ya son, las tierras aptas para pastos ya son de menor calidad. Aguantan mal drenaje, muchos pastos. Aguantan salinidad, algunas gramos. Aguantan pedregosidad. Pendientes también en algunos casos. ¿Alguien conoce algún tipo de pasto? En la costa saben dónde hay pastos, pero son naturales en las lomas. El gras. Ese es un pasto, por ejemplo. Pero no el gras de nuestros jardines, sino hay otro tipo de ryegrass, se llaman unos pastos que se cultivan para pastar ganado. El ichu. El ichu, caramba, se acordaron por fin del ichu. ¿Acaso el ichu es un pasto que no hay que tomarlo en cuenta? ¿Crece a partir de qué altura? ¿Por qué se caracteriza el ichu? Porque soporta bajas temperaturas, ¿no? 4.000 más arriba. Sí, más o menos a partir de los 4.000 empieza lo que se llama la zona de vida, en su mapa ecológico, páramo. Páramo tropical o páramo subtropical. Esa zona donde crece el ichu, esas son tierras aptas para cultivo, pero no, para pastos. Por eso no se dice cultivo de pastos, sino para pastos. También la alfalfa es un tipo de pasto, tipo forraje. Se cultiva. En la selva se cultiva pastos. Por ejemplo, tenemos el ryegrass, tenemos no, me acuerdo, hay unos muy buenos pastos en la selva, sobre todo en Madre de Dios y al otro lado, en territorio brasilero, que no me acuerdo ahí, pero los pastos. Entonces tienen más dificultad, tienen problemas de drenaje, las tierras aptas para pastos, tienen pedregosidad, tienen algo de pendiente, más pendiente, pastos. Esos son tres, ¿no? Cuarto, tierras aptas para producción forestal. O sea, zonas donde yo pongo un árbol y eso voy a esperar a que crezca no sé cuánto tiempo y lo voy a cosechar, voy a hacer mi madera, mi leña o lo que sea. Tierras aptas para producción forestal. ¿Dónde estarán las tierras aptas para forestal? Donde ya tienen algunos problemas de exceso de lluvia, de exceso de pedregosidad, de exceso de pendiente, aguantan fuertes pendientes porque justo favorecen al control de la erosión. Tierras aptas para producción forestal. Mayormente árboles, ¿no? Un ejemplo de árbol. Roble ya. Otro. Ya, otro. Peruanos mayormente. ¿Me está preguntando? Sí, caoba, La bien. tara. ¿Qué? Tara. ¿La tara? Ya, está bien. ¿Alguien me dijo tara? ¿Por qué se quedó callado? Ya, ¿quién fue? Levante la mano. Durán. Yo, profe, Durán. Ya, Durán, ¿tú dijiste tara? Sí. No. Sí. ¿Ah? Sí, profe. Ya, está bien. No te arrepientas. Si te equivocaste, pues. Aquí estamos para corregir.
Ahí está la señorita Ross y la señorita Catherine para corregir. Y en el único momento que no te puedes equivocar es en el examen. Toda la vida, todo el mundo nos hemos equivocado alguna vez. O sea que no hay que chuparse ante eso. Es una cosa normal. La tara no es un árbol, la tara es un árbol, un arbusto grande. Sería un cultivo, se planta la tara. Un cultivo permanente. ¿Para qué sirve la tara, el fruto de la tara? Ah, sí, muy buena. El frutito, la alca, todo eso es muy buena, la tara. Y también para curtiembres. En Ayacucho hay mucha tara. ¿Está muy bien? Tara. Pero si se deja crecer, de repente se convierte en un árbol, ¿ah? No sé, no sé. Hay muchos arbustos grandes que se han convertido en árboles. Y tierras de protección. Escuchen bien, las tierras de protección son las que no sirven ni para la producción forestal, ni para pastos, ni para cultivos permanentes, ni para cultivos en limpio. No sirven para ninguno de esos. Por eso se llama tierras de protección. Pero están en el planeta Tierra, tierras de protección. Pregunto, el huascarán traicionero, ¿cómo lo clasifico acá? Ya, muy bien. Ya, pero presten atención. El huascarán traicionero no sirve para forestales ni para pastos. No voy a cultivar apoyo en el huascarán, ¿no? Ni para cultivos permanentes ni para cultivo en limpio. No sirve. Pero sirve para turismo. Pero eso no está dentro de nuestra capacidad de uso agrario. Todas las tierras que sirven para turismo son tierras de protección. Otra pregunta, el lago Titicaca, ¿cómo lo clasifico? Lago Titicaca, ¿cómo lo clasifico? El lago Titicaca como espejo de agua, el lago, el que tiene H2O. Ay, muy bien, ve cómo usted analizando poco a poco, sí, pues, no es como suelo que le estoy pidiendo, sino como tierra. La ciudad de Lima, que está depositado sobre materiales depositados por el río Rímac, ¿cómo clasifico? En Muy bien, señorita, muy bien. Ve qué fácil, es cuestión de deducir. Usted lo ha deducido con sus propias palabras. No hay problema. Listo. Acá quiero para terminar una situación. Este reglamento de clasificación de tierras que clasifica a las tierras del Perú, en 5 categorías, dice, las mejores son las de cultivo en limpio, tierras aptas para cultivo en limpio, tierras aptas para cultivos permanentes, tierras aptas para pastos, tierras aptas para producción forestal, y aquellas que no sirven para ninguna de estas 4 de arriba, tierras de protección. Una carretera, ¿cómo la clasifico? Esa franja que ocupa la carretera. ¿Cómo clasifico? Sí, bien, bien.
¿cómo se llama? Las lomas del Achay, que deben conocer. Las lomas del Achay. ¿Cómo clasifico? No, Protección. habrá pues, habrá pastos, habrá árboles, pero su aptitud, alguien dijo, tierras de, Protección. bien, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué cosas son las lomas del Achay? ¿Qué cosa es, según el Ministerio de Agricultura? Reserva Nacional. Es una reserva, la loma del Achay. Y por lo tanto, ahí yo puedo sembrar, No, puedo cultivar café, tampoco. a pesar de que hay pastos, ¿puedo sembrar los pastos más todavía? No, Menos. Poner árboles, sí he puesto árboles, hay eucaliptos ahí, pero no es para producción forestal, es para más bien proteger la zona. Por lo tanto, son tierras de todas las áreas protegidas, las reservas, parques nacionales, todos son áreas protegidas. Esas son tierras de protección, porque no puedo hacer nada ahí. Por más que como suelo sean buenos, pero desde el punto de vista de tierra, es otra cosa. Ahí van a entender bien esa parte. Otra cosita para terminar. Las tierras para cultivos en limpio, si yo quiero, siembro hortalizas, siembro maíz, si yo quiero. Pero también si yo quiero, puedo sembrar cacao, café. Si yo quiero, puedo sembrar pasto, gordura. Si yo quiero, puedo sembrar árboles en unas tierras aptas para cultivo en limpio. Puedo sembrar árboles. Y si quiero, no siembro nada, pues lo utilizo como tierra de protección. ¿Cuál es el espíritu, la intención de este reglamento de clasificación de tierras? Hay que conservar las tierras, conservar, no malograr. Si yo siembro en tierras aptas para cultivos en limpio frutales, pastos o árboles, no voy a malograr, no lo malogro. Pero si en una tierra apta para producción forestal, que tenga pendiente de 70% de pendiente, ¿puedo plantar papa? ¿Qué pasaría si siembro papa? De repente, como suelo es bueno, va a crecer bien la papa. Pero como tierra, ¿70% es bien paradito, no? ¿Cuál es el problema de una tierra de 70%? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, si yo siembro papa ahí, en hileras en sentido de la pendiente, viene la época de lluvias y me va a comenzar a erosionar. Este reglamento trata de conservar, no malograr las tierras del Perú. Si yo
tengo tierras aptas para cultivo en limpio y siembro frutales, no lo voy a malograr. Tendré menor ganancia económica. Tierras para pastos, no lo voy a malograr. Tierras para sembrar árboles, tampoco voy a malograr. Y si quiero, no siembro nada. Pero al revés, si yo tengo una tierra apta para producción forestal de 60, 70%, no puedo sembrar frutales, no puedo sembrar pastos, no puedo sembrar cultivo en limpio, porque me ocasiona problema de erosión. Entonces, ¿ustedes ven esas flechitas hacia abajo, dirigidas hacia abajo? Eso es lo que quiere decir, lo que le estoy diciendo. Que en las tierras aptas para cultivo en limpio puedo sembrar permanentes, pastos o forestales. O no siembro nada. Pero al revés, no puedo. No puedo. Porque el criterio del reglamento de clasificación de tierras del Perú se ha hecho con la finalidad de conservar el recurso tierra, que fundamentalmente se debe a que tiene suelo, que puede ser vulnerable a que sea malogrado. ¿Está claro esta parte? ¿Any questions? No question. Muy bien, muy bien. No questions. Señorita, usted habla muy bien el inglés, pero con un ligero acento huanuqueño, ¿o no? No conozco el inglés huanuqueño, pero más o menos por ahí. No se olviden, muchachos, el inglés, un ratito. ¿Aló? ¿Pedrito? Ya. No se olviden con que este reglamento de clasificación de tierras se hizo sobre todo para cuidar las tierras del Perú. Usarlas, pero conservarlas. Y ahí cuando ustedes llevan, los que van a llevar en medio ambiente, que es lo máximo, van a comprender lo que es el concepto de conservar las tierras, el concepto de proteger, es diferente conservar que proteger, ¿no? Entonces, eso se enseña en el curso de conservación de recursos naturales. Hay que conservar el recurso agua, hay que conservar el recurso fauna. ¿A qué está referido el recurso fauna? ¿El recurso fauna a qué está referido? Sí, así es. ¿Alguien me puede decir si conoce una vizcacha? Sí, profesor. Ya, yo le voy a mostrar en el otro curso por fotos también, pero alguien me dijo que sí conocía. ¿Quién es? Sí. ¿Nombre? Yo, Laura. Ya, Laura. Y dime, ¿has matado vizcachas? No, profesor. Ah, bueno, entonces eres un conservacionista. Conoces muy bien el recurso fauna silvestre, las vizcachas. Pero no los matas, los estás conservando. Porque Se camuflan bien. Claro. Pero pueden criarlas con el tiempo. Entonces, ese es un recurso natural, las vizcachas. La piel es finísima, es una liebre gigantesca, grande. Entonces, eso se estudia ya en el curso de conservación y manejo de los recursos naturales. No es cuestión de ir nomás y matar. Por eso se está extinguiendo el tigre o jaguar americano. ¿Cómo se llama? Su nombre en el lugar. El tigre o jaguar americano. ¿Qué nombre tiene? El otorongo. Otorongo. El otorongo. Solamente en el Parque Nacional del Manu, que tiene 1,5 millones de hectáreas, cuando se hizo un censo de otorongos, se encontraron 36 otorongos nada más. Quiere decir que va la gente, los cazadores furtivos, y matan por la piel, que es increíblemente bella, la piel del otorongo.
el tigre o jaguar americano. Pensé que era el tigre, el felino más grande, porque es así como el león, de ese tamaño. Pero hay un felino más grande, ¿eh? que es del Asia. ¿Cómo se llama? No rayado. El tigre de Bengala. Ese tigre de Bengala parece un caballo de grande. Menes. Todas esas cosas son bonitas también en el curso de manejo y conservación. Así que los que llevan cartografía, la especialidad, tienen tiempo para arrepentirse y llevar cursos de manejo y conservación del medio ambiente de las tierras, cuyo profesor es un tal Luis Garnica, y que normalmente su viaje de prácticas, utilizando ahora sí, los buses modernos de la universidad, se va, analiza costa, analiza sierra y analiza selva. Selva alta, no selva baja. O sea, Lima, Ticlio, La Oroya, La Merced, Tarma, Pichanaki, el río Perenne. Eso es selva ahí. Muy bien. Por eso es bonito todo esto, pues. Hay que gustarle porque a ustedes les gusta. Ya, muy bien. Hasta aquí llegamos. El resto va a ser de repaso. ¿Qué día? El lunes, ya. Hago una pregunta. El lunes tenemos clase a las 10 de la mañana. Por lo tanto, los alumnos tienen que estar listos para entrar al examen a las 10 o'clock. Yo voy a coordinar con el delegado. Yo ya tengo que llevar las preguntas listas. No son respuestas cortas. ¿Ya han dado examen en algún curso ustedes? ¿En forma virtual? Profesor. Sí, ¿Qué curso? en cartografía. Ya. En forma virtual, las respuestas de grafología van a ser en párrafo. Yo les voy a preguntar del perfil del suelo, pero como no me van a poder dibujar en forma virtual, me van a contestar en forma de párrafo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los horizontes del perfil del suelo? Me enumeran una continuación de la otra manera de párrafo. ¿Cuántos transicionales hay? Así, así de esa manera yo voy a poderles corregir el examen en forma de párrafo. Entonces estamos listos y por favor, ahí sí no tienen que llegar tarde, ¿eh? El día lunes a las 10 de la mañana o'clock. Ya. Una cosita que limita la calificación del reglamento de clasificación de tierras sería la textura. No es una tierra de textura franca, igual que uno de textura arcillosa. El pH no es igual un alcalino que un bien ácido. Pendiente, no es igual una pendiente plana que una pendiente 70%. Profundidad efectiva, ¿eso sí hemos hecho? Sí, ¿no? Ya, la topografía no es lo mismo. Entonces, estos son parámetros que el reglamento de clasificación de tierras toma en cuenta para calificar una tierra determinada. ¿Ya? Hay unas tierras que tienen muchas sales, eso es malo. Hay unas tierras que tienen mal drenaje, es malo. Señorita Catherine, ¿me escucha? ¿Me puede, en un chat, me puede decir qué es drenaje? ¿Está contestando? Sí, profesor, está escribiendo. Ahora le escribe. Ya, muy bien. Hay problemas de drenaje, de pedregosidad, de topografía, en fin. Entonces, hasta aquí vamos a llegar.
antes de terminar la clase, vamos a elevar este curso al sistema. ¿Ya me contestó la señorita? Dice, es la capacidad de la pérdida del agua. Es la capacidad que tienen los suelos para desprenderse del exceso de agua. Más o menos, más o menos, más o menos. Pero hay que perfeccionar, señorita, porque podría ser una pregunta en el examen. Muy bien, nos vemos, muchachos, entonces. No, antes hay que pasar Sí, hay lista. que subir. Y el Zoom, profe. Sí, entonces ahorita yo minimizo esto.